entonces hablamos de las fases de la respiración, ¿no? Tenemos ahí la célula, la cosa, sus fases, cómo respira, la cosa que está pasando. Muy bien. Pero ¿se acuerdan que también teníamos tipos de respiración celular? Porque había tipos de respiración externa, que los recordamos, pulmonar, traqueal, branquial, bimodal. Luego tenemos la respiración interna, que no tenía tipos. Ella es un poco cerrada. Y luego tenemos la respiración celular, que tenían dos tipos. ¿Cuáles eran? ¿Los recuerdan? Los he dicho 3 veces. 2. Aeróbica y anaeróbica. Vamos a ello. Respiración aeróbica. El oxígeno, O2, es la molécula que acepta los electrones para transformarse en agua, H2O. Si hay oxígeno en una célula, la glucosa puede liberar una cantidad de energía mucho mayor que en la respiración celular sin oxígeno. O sea que cuando hay oxígeno, se puede... Pajarito, pajarito, deja de joderme, por favor. Se obtiene mucha más energía dentro de la célula cuando el oxígeno está involucrado en el proceso de la respiración. ¿Qué quiere decir esto, amiguitos? Quiere decir que también es posible sin el oxígeno, pero se obtiene muchísimo menos energía, ¿no? Esos son dos procesos diferentes. Esa es la respiración aeróbica, se produce más energía cuando el oxígeno está involucrado, pero también tenemos la respiración anaeróbica. Prefijos. Anaeróbica no es aeróbica. En ambientes donde no hay oxígeno, algunos microorganismos como bacterias y arqueas usan otras moléculas como aceptores de electrones, por ejemplo, el sulfato y el nitrato. A veces, los seres humanos tenemos que recurrir a la respiración celular anaeróbica. ¿Qué? Tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Coño qué? ¿Que puedo respirar? No, ya va, aguántense. Tenemos que recurrir a la respiración celular anaeróbica en los músculos. O sea, que no es que vas a dejar de respirar, maldito. No. Tú vas a un gimnasio y haces mucho ejercicio porque tú dices, ay no, hoy voy a hacer mucho ejercicio. Chaca, 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 chaca. ¿Qué pasa? Tu cuerpo, no acostumbrado a la cantidad de ejercicio o a la cantidad de caña que le estás metiendo, no puede compensar todo el oxígeno que le estás mandando. O sea, no puede compensar el oxígeno a los músculos para que los músculos puedan darte toda la energía que tú les estás pidiendo que den. Y entonces los músculos dicen, coño de la madre, ¿qué coño de la madre voy a hacer? Coño, eso van a decir porque todos los músculos, como sabemos todos, científicamente comprobados, son venezolanos. Entonces ellos dicen coño de la madre, como decimos todos los venezolanos. Los músculos dicen, coño de la madre, no puedo hacer nada porque coño de la madre no puedo respirar, no hay oxígeno. Pero entonces se les activa una cosa así y recuerdan, ay, verdad, que yo también puedo utilizar esa otra pelota que tengo escondida en el ático. Esa pelota que no es tan pegajosa, que no es tan buena. Se la agarran y van, chucu, 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 obtienen la energía, te dan el poder para darle la caña que quieres dar. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo amaneces el día después? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor aquí, con dolor allá. Hay transformaciones, ¿no? La glucosa se transforma en ácido láctico en los humanos. Ese dolor es el ácido láctico que se aloja en los músculos, se cristaliza después de no uso, después de que tú dejes de usar y que... Lo único importante que quiero recalcar es que este tipo de respiración anaeróbica que los músculos pueden utilizar para dar ese umf de energía solo funciona por cortos periodos de tiempo. Y además eso no nos puede contener. No nos puede contener. No nos puede mantener. O sea, no podemos depender de la respiración anaeróbica para nuestra vida. Son nuestras limitaciones, pero también nuestras fortalezas. Science Queers.